Perlas de la Epístola a los Hebreos. ¿Cómo describe Hebreos 10 la eficacia del sacrificio de Cristo frente a la ineficacia del sacrificio de los animales? ¿Por qué debemos aceptar el ministerio sacerdotal de Cristo? ¿Qué debemos hacer en vista del día del juicio y de la venida de Cristo? Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Estamos avanzando día a día el estudio de las perlas de la carta a los hebreos. Y como ustedes ya habrán podido darse cuenta, el personaje central es Cristo, pero Cristo como sumo sacerdote. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, nos dirigimos a ti, Señor, ante todo para agradecerte por este nuevo día. Agradecerte por el pan material y espiritual que pones a nuestro alcance y pedirte que tú nos guíes a lo largo del estudio de este capítulo 10 del libro de Hebreos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Esa verdad era difícil de asimilar, de aceptar por los cristianos judíos. Miren, no es fácil cambiar creencias de toda una vida. No es fácil aceptar nuevas verdades, pero nosotros tenemos que aprender a aceptar las verdades que la Biblia nos va revelando. Hay personas que no quieren aceptar las verdades que la Biblia les revela. Así como los judíos del tiempo de Pablo, del tiempo de Cristo, creen que lo que aprendieron de sus padres es toda la verdad. Pero en el plan de salvación, la última palabra lo tiene Dios. Gracias por estar allí, por acompañar el estudio. El Señor te dé mucha sabiduría, te ilumine para entender su palabra. Y gracias porque de seguro que estás compartiendo con los hermanos, con los familiares, con los amigos, con tus contactos, este estudio diario. Si ya te diste cuenta, no buscamos que añadir nuestro parecer, sino ceñirnos a lo que dice la palabra. Continuamos con el ministerio de Jesús en el lugar santísimo, en el santuario. Así lo ha presentado Hebreos capítulo 9. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Dice, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Qué quiere decir sombra? Solo la proyección. Eso es una sombra. O sea, la sombra no es el cuerpo en sí. La sombra es la proyección producto de la luz, ya sea la luz del sol, la luz artificial. Entonces, lo que sucedía en el santuario era solo la sombra, la figura de las cosas celestiales. Los bienes venideros, es decir, los que comenzarían con la venida de la realidad, o sea, de Cristo. El cordero era un símbolo, el sacerdote era un símbolo, las lámparas, los panes, los candelabros, el agua, todo era un símbolo. Recuerden, Cristo dijo en una ocasión, yo soy el agua de vida. El que viene a mí y bebe no tendrá sed jamás. Entonces, por la ley ceremonial, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. No era la misma imagen. Recuerden Hebreos 8:5. Figura y sombra de las cosas celestiales. Nunca puede
por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Nunca puede. Los animales en sí, el sacrificio de los animales, todo lo que se hacía en el santuario en sí mismo no tenía ningún poder. Ningún poder. Quien tenía el poder y tiene el poder es Dios. La sangre de Cristo es el que nos limpia de todos nuestros pecados, es el que nos puede hacer perfectos, es el que nos limpia, nos justifica, nos lava, no la sangre de los animales. El pueblo de Dios, los israelitas, cometieron un grave error cuando perdieron de vista el simbolismo, cuando llegaron a creer que eran los sacrificios, eran las fiestas, eran las ceremonias, eran los cultos religiosos los que los podían hacer salvos. Eso, simplemente eso. Y entonces nosotros nos vamos encontrando con que la palabra del Señor dejó revelado eso. Dejó tan revelado, pero lamentablemente la gente empezó a ver los animales, las abluciones, el vino, el aceite que se ofrecía en ese lugar como los medios de salvación. No eran medios de salvación, simplemente eran figuras. Y miren, hoy en día sucede algo similar. Hay muchas personas que confían en programas, hay personas que confían en cultos como medios de salvación y pierden de vista al Salvador. Un ejemplo, hay quienes están abocados en la realización de programas, pero pierden de vista la participación en esos programas, pierden de vista la adoración. El sábado tiene sentido cuando se convierte en un día de adoración, no cuando se convierte en un día simplemente de programas y programas y programas. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Por qué tenía que hacerse constantemente? ¿Por qué existía el sacrificio continuo? Porque ese simbolismo debía mantenerse perenne en la mente de la gente. Porque ese sacrificio en sí no purificaba. En cambio, como hemos visto en el capítulo 9, el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre. Una sola vez. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Continuamente. ¿Y a qué se refiere ese sacrificio de cada año? A el día de expiación. En el día de expiación se traía a la memoria todos los pecados acumulados en el lugar santísimo. Como ayer explicamos, la cadena era: el pecador ponía su mano sobre la cabeza del animal a sacrificar, los pecados eran transmitidos al animal, luego, por medio de la sangre del animal, los pecados simbólicamente eran acumulados, depositados en el lugar santísimo. De allí eran retirados por el sumo sacerdote con la sangre del macho cabrío sacrificado, y esos pecados eran simbólicamente transmitidos al macho cabrío que quedaba vivo, y este era arrojado al desierto. Esa era la figura de cada año. Se traía a la memoria los pecados. Pero en el ministerio de Cristo no sucede esto, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Nunca perdamos de vista el simbolismo. Nunca perdamos de vista que es Cristo quien salva, que es la sangre de Cristo quien nos limpia. Nunca perdamos de vista. Jamás lo reemplacemos por las figuras, por las sombras. Pero ese fue un problema
de los judíos. Jesús en el libro de Marcos se registra que les dijo a ellos: ustedes han reemplazado las leyes de Dios por las leyes humanas, por sus costumbres y por sus tradiciones. La eficacia y la permanencia del sacrificio de Cristo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entrando en el mundo, o sea, en la encarnación, se presenta a Cristo como si estuviera pronunciando las palabras del Salmo 46 al 8. En el momento de su entrada en el mundo, aquí está claramente implícita la preexistencia de Cristo. Me preparaste cuerpo. Habla de su encarnación. Cristo siempre existió. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Qué quiere decir esto con que no te agradaron? ¿No era Dios el que había establecido que se ofrecieran esos holocaustos y los sacrificios? ¿No era el plan de Dios? El adorador no sincero creía que Dios se agradaba mucho con sus sacrificios formales y externos. Como le hemos mencionado ayer y creo que también en el estudio del capítulo 8, la actitud de los líderes religiosos ante Pilato cuando Jesús está siendo juzgado, acusado injustamente, nos habla mucho de cómo se había tergiversado todo. Nos habla mucho. Ellos estaban preocupados, no querían contaminarse ceremonialmente, por lo cual le dicen a Pilato: no podemos entrar porque es día de reposo a un lugar pagano, gentil. Pero sí, habían recurrido al engaño, al soborno, a la mentira, para acusar injustamente al Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Perdieron de vista el simbolismo. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. He aquí vengo. Son palabras del Salmo, pero cuando se escribieron en la carta, Cristo ya había venido. Ya había venido. ¿Y para qué vino? Para hacer la voluntad de Dios. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Pagar la deuda del pecado. Cristo debía encarnarse y morir. Cristo debía hacer realidad a la sombra, a la figura, el sacrificio de los animales que cada día se realizaba. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Salmo 47. Es el salmo que se está aplicando a Jesús aquí. Como ustedes ven, los salmos son proféticos. Muchos miran los salmos y los toman como si fueran solamente cantos. Son proféticos y gran parte de ellos mesiánicos. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. La ley estableció que cada uno de sus sacrificios se presentaran. La ley establecía qué animal, cuándo, cómo, en qué momento. Por ejemplo, había sacrificios que se comían y sacrificios que no se comían. ¿Se dan cuenta? Había sacrificios que eran quemados completamente y sacrificios que no eran quemados completamente. Y todo eso lo estableció Dios por medio de Moisés. Diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Quita lo primero. Aquí el autor cita el Salmo 45 al 7.
Después repitió la parte más importante para el propósito que buscaba, los versículos 8 y 9. Y ahora hace su aplicación. Usa este pasaje para probar que el antiguo sistema había caducado cuando Cristo vino para hacer la voluntad de Dios, más específicamente para ofrecer el sacrificio eficaz, su sangre, su vida, ¿no? Su sangre. Ese es el sacrificio eficaz. Y diciendo luego, he aquí vengo para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. ¿Cuál es lo último? La realidad, ya no solo la figura y la sombra. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y entonces muchos estarán preguntándose, y desde los tiempos de Adán hasta el sacrificio de Cristo, ¿cómo se obtenía el perdón de pecados? Por la fe en el sacrificio de esos animales. En cada uno de esos animales, las personas debían ver al Cordero de Dios. No es fácil, ¿verdad? Y mucho más cuando no conoces. Para nosotros ya nos resulta fácil porque ya sabemos que Cristo es el Cordero de Dios. Ya sabemos que Cristo se sacrificó. Pero imagínate en el tiempo de los patriarcas antediluvianos o de Abraham, Isaac en adelante. No se había hecho realidad. Todavía no era. En realidad vivían en el futuro, veían la manifestación del Cordero de Dios. Entonces, en esa voluntad somos santificados, lavados, limpiados, perdonados. La santificación se contempla aquí no desde el aspecto de un proceso continuo, sino en términos de un cambio radical del pecado a la santidad y como una continuación en ese estado. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Día tras día. Vuelvo a repetir, no podían quitar los pecados porque se perdió de vista el simbolismo. Se llegó a creer que era esa sangre, era ese sacrificio el que nos limpiaba. Algo así está sucediendo con los israelitas del nuevo pacto en nuestros tiempos. Ellos dicen que la sangre de Cristo derramada ya se produjo tanto tiempo atrás que ya no llega a nuestros días, por lo tanto hay que sacrificar animales. Y sacrifican animales. Y no es una persona, no es dos personas, son cientos, son miles de personas que han creído ese engaño. Y siguen sacrificando. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Han pasado más de 2000 años desde el sacrificio de Cristo, pero sigue vigente el valor de ese sacrificio. Sigue vigente. Es triste escuchar a personas como los que les menciono de este grupo religioso haber creído engaños como que ya fue tan distante ese sacrificio que esa sangre ya no llega a nuestros tiempos. Por lo tanto, hay que sacrificar animales. Y cada sábado sacrifican animales. Cada sábado sacrifican los corderos. Pero habiendo ofrecido una vez para siempre. Recuerde eso. El sacrificio de Cristo se ofreció una vez para siempre. Luego se sentó a la diestra de Dios. Recuerden, Cristo es Rey Sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. De allí en adelante. ¿Qué enemigos?
empezando por Satanás y su hueste. Ahora se presenta a Cristo como en espera del momento del triunfo final sobre todos sus enemigos. Y aquí se hace alusión al Salmo 110, versículo 1. Va a llegar el día en que sus enemigos serán destruidos del todo. Satanás sí es un enemigo derrotado, pero está como león rugiente. Sabe que sus días se agotan, sabe que tiene poco tiempo. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Para siempre. No necesita ofrecerse continuamente. No necesita. Una sola ofrenda nos hace perfectos. ¿Y qué quiere decir con nos hizo perfectos? Justos, justificados. Cuando usted dice, todavía no estoy listo, usted no está aceptando la eficacia del sacrificio de Cristo. Cuando usted dice, todavía me falta, usted está rechazando la eficacia del sacrificio de Cristo. ¿Se da cuenta? Cuando usted justifica su tibieza espiritual, cuando usted justifica sus debilidades, cuando usted utiliza pasajes como no hay justo ni aun uno, usted está desconociendo la eficacia del sacrificio de Cristo. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El sacrificio único de Cristo logró lo que no era posible por los continuos sacrificios. Y para siempre. La sangre de Cristo nos lava, nos purifica. Recuerde, piense, si usted es de las personas que suele decir, todavía me falta. Y si Cristo viniera, como de tanto en tanto preguntan algunos, ¿cómo estarías? Y la mayoría dice, bueno, todavía me falta. Estás desconociendo el poder de la sangre de Cristo. Estás desconociendo que la sangre te lava de una vez. La justificación es un acto instantáneo. Recuerda al ladrón en la cruz. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. En el momento fue declarado salvo. En el momento. Así funciona la eficacia de la sangre de Cristo. ¿Qué vas a responder de aquí en adelante cuando te digan, y si Cristo viene hoy, estás preparado? ¿Qué responderás? Tu respuesta debe ser sí, porque la sangre de Cristo, esa única ofrenda, me hace perfecto, me limpia, me declara justo, me lava de todos mis pecados. No hay lugar para la tibieza espiritual. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El testimonio de las Escrituras se presenta como el testimonio del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Anote esta perla. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, el testimonio de la Biblia, lo que está escrito allí, se presenta como el testimonio del Espíritu Santo. Muchos hablan acerca de, no, la deidad no existe. Cuidado, hay muchas evidencias de la existencia de la deidad real. La oración de Jesús en Juan 17 deja claro. ¿Y qué nos vuelve a recordar aquí? El nuevo pacto. Las leyes de Dios grabadas ahí, escritas, esculpidas en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y en nuestras emociones, en todo lo que somos nosotros. Este es el nuevo pacto.
Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. En el capítulo 8 hemos ahondado este estudio. Aquí solo les vuelvo a repetir: mente y corazón, la parte racional y la parte emocional. Todo lo que somos nosotros es guiado, dirigido por la palabra de Dios, por las leyes de Dios. Y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. ¿Por qué dices que todavía te falta? ¿Por qué dices que aún no estás preparado para el encuentro con el Señor? La salvación es hoy, recuerda, no mañana. La salvación es hoy. Hoy es el día en el cual debes hacer cuentas con el Señor. Es hoy. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Solo nuestros pecados pueden hacer separación entre nosotros y Dios. ¿Y de quién depende que esos pecados queden perdonados? ¿De Dios o de nosotros? Dios está dispuesto a perdonarnos. Para eso derramó su sangre, para eso se encarnó. El problema es que nosotros no queremos ir. El problema es que nosotros en el fondo no creemos en el perdón de Dios, en la limpieza que Dios quiere hacer. Entonces recuerde el nuevo pacto: las leyes de Dios grabadas en la mente y en el corazón. Mis pensamientos y mis emociones. Recuérdelo siempre. Del versículo 19 al 22 se nos exhorta a aceptar el ministerio sacerdotal de Cristo. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Grande el versículo 18, ¿verdad? Donde hay remisión, donde está perdonado, donde la deuda está pagada, no hay más ofrenda por el pecado. Ha sido declarado justo. Eso es vivir bajo la gracia. Y como mencionamos, del 19 al 22 se nos exhorta a aceptar el ministerio sacerdotal de Cristo. ¿Por qué debemos aceptar el ministerio sacerdotal de Cristo? ¿Qué pecado, qué error están cometiendo aquellos que no aceptan el ministerio sacerdotal de Cristo? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tenemos libertad. Tenemos la confianza. La puerta se nos ha abierto para entrar en el lugar santísimo. En el pasado ingresaban quienes, solamente el sumo sacerdote, pero ahora Cristo ingresó allí y nos da la libertad a nosotros de ingresar por fe a ese lugar por medio de la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo. ¿Ah? El camino nuevo y vivo era nuevo en el sentido de que no había existido antes. El antiguo pacto no tenía ese camino, y también es nuevo porque siempre es original, siempre es eficaz. Cristo vive siempre para interceder por nosotros. El camino nuevo se centra en una persona que vive eternamente. Es el camino, la verdad y la vida. Está en agudo contraste con los sacrificios muertos que se ofrecían bajo el antiguo pacto. El camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, esto es de su muerte. Esto es de su sacrificio. Él se encarnó, tomó nuestro lugar. ¿Se dan cuenta? Su sacrificio hizo posible que se abriera ese camino al lugar santísimo. ¿Qué dice el 4:16 del mismo Hebreos? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para hallar, ¿qué dice? El oportuno socorro. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Y quién es ese gran sacerdote sobre la casa de Dios? Cristo. Ya no es Aarón,
no es Eleazar, no es Finés, no es Anás, Caifás, no, es el mismo Jesucristo. El autor reafirma el tema del libro de Hebreos, el sacerdocio de Cristo en el santuario celestial. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, negar el ministerio de Cristo en el santuario celestial es borrar las profecías registradas en los Salmos y el mismo libro de Hebreos. Hay que borrarlo, porque queda claro que Cristo está ministrando en un santuario no hecho de manos de hombres. Acerquémonos con corazón sincero. Esta es la primera de 4 condiciones que se presentan y que deberán cumplir quienes se benefician con los méritos del gran sumo sacerdote. El que se acerca con corazón sincero, esa persona cumple la voluntad de Dios. Acerquémonos, pues, ¿qué dice? Con corazón sincero. Disculpen la breve pausa. Primer requisito, acerquémonos con corazón sincero. Segundo requisito, en plena certidumbre de fe. En plena certidumbre de fe. Acerquémonos con corazón sincero, con fe. Mañana vamos a ver el capítulo 11, versículo 6, donde dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Purificados los corazones de mala conciencia. Tercera condición. Purificados. ¿Cómo se purifica el corazón? Con la sangre de Cristo. El corazón se purifica con la sangre de Cristo. Y dice de mala conciencia, o sea, el viejo hombre, del cual habla Romanos 6:16. Un corazón nuevo ha reemplazado al viejo y se han abandonado los deseos carnales que antes motivaban la vida, las obras muertas, del cual habla Efesios 2. Primero, corazón sincero. Sinceridad. No necesitamos mentir. Dios ve nuestras intenciones, nuestras motivaciones. Con fe. Ahora, purificado los corazones de la mala conciencia. Y cuarto, lavados los cuerpos con agua pura. Una evidencia externa que da testimonio de la transformación interna que se ha efectuado. El rito del bautismo proclama delante de todos la intención de cada candidato de participar de los privilegios que siguen a la conversión y de aceptar sus responsabilidades. Acerca del significado del rito del bautismo, podemos volver a revisar el capítulo 6 de Romanos. Entonces, tenemos 4 condiciones. Acerquémonos allí, al lugar santísimo. Primero, con corazón sincero. No necesitas fingir. Él te conoce. Él lee las intenciones y las motivaciones. Con fe. Hay que tener fe para acercarnos a Dios. Purificado los corazones de mala conciencia. Nuestros pensamientos, nuestras creencias renovadas, transformadas. Y lavado los cuerpos. ¿Saben? En el capítulo 19 de Éxodo dice que cuando Dios por medio de Moisés les dice: mañana vamos a encontrarnos con Jehová, ellos debían lavar sus ropas, debían bañarse y debían estar a cuentas con Dios.
Esa limpieza no solo debe ser externa o interna, es de ambos. 4 condiciones para acercarnos ¿a dónde? Al trono de la gracia, para ingresar al lugar santísimo. En vista del juicio y de la venida de Cristo, ¿qué debemos hacer? Hay un día señalado para el juicio. Hay un día señalado para la segunda venida de Cristo. ¿Qué debemos hacer? Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24. Perseverar. Mantengámonos firmes, sin fluctuar. ¿Se da cuenta que no hay lugar para la tibieza espiritual? Que no hay lugar para aquello de somos imperfectos, somos débiles, no hay justo ni aun uno. No hay lugar. Entiéndase de una vez por todas, no hay lugar para la tibieza espiritual, para la mediocridad espiritual. No hay lugar. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Sin fluctuar. ¿Qué quiere decir fluctuar? Subir, bajar, una especie de vaivén, como las olas del mar. Porque fiel es el que lo prometió. Dios es fiel en cumplir sus promesas. La liberación de Egipto y de entrar en Canaán, y todo ello se cumplió, como lo había prometido. ¿Y qué ha prometido ahora? Ha prometido restaurarnos. Ha prometido darnos la corona de vida. Él ya hizo su parte. Él murió. Él ahora está intercediendo. Insisto, no hay lugar para la tibieza espiritual. Dejemos de justificar nuestra tibieza. Dejemos. ¿Cuándo es el día de salvación? Hoy, no mañana. Hoy. ¿Cuándo es el día de hacer cuentas con Dios? Hoy, no mañana. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. En el Evangelio de Juan, el Señor deja en claro que una de las pruebas de que nosotros estamos viviendo según la voluntad de Dios es que sabremos mantenernos en unidad. La iglesia de Dios en unidad. Por eso dice, considerémonos unos a otros, la sana convivencia, las relaciones interpersonales saludables, aplicando la regla de oro, haz todo aquello que quieres que los demás hagan contigo, considerándote a ti mismo cuando veas que alguien cae, que alguien resbala. Estimularnos a las buenas obras. Y las buenas obras solo son resultado de permitir que el Espíritu Santo more en nosotros. Y esas son descritas como los frutos del Espíritu Santo en Gálatas 5, ¿no? Bondad, misericordia, entrega. ¿Cómo estamos conllevándonos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros hermanos de esperanza? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Saben cómo ha cambiado este pasaje? Antes, tiempo atrás, por ejemplo, en los años 80, 90, las iglesias abrían sus puertas, hablamos de las iglesias adventistas, abrían sus puertas domingos en la noche, miércoles en la noche, viernes en la noche y sábado todo el día. Luego se fueron cerrando las iglesias los domingos, ya solo se reunían los miércoles y los viernes. Luego aparecieron los grupos pequeños, vamos a reunirnos, algunos se reunían los martes, otros los jueves, y
hasta ahora se ha mantenido, aunque en algunas iglesias no, la reunión de los días miércoles y de los viernes, no dejando de congregarnos. Pero esto de la ciencia, del avance de las comunicaciones, la existencia del Internet, permite que hoy podemos congregarnos, estudiar juntos cada día. Cada día. Y si nosotros estudiamos cada día, tenemos mucho para compartir cuando nos encontremos con los hermanos, ya sea en los grupos pequeños, ya sea en los cultos de iglesia. No descuidemos nuestro estudio diario. No descuidemos el congregarnos, el relacionarnos. Las reuniones de los cristianos tienen un propósito, rendir culto. También tienen el propósito de animarse mutuamente. Y estos, en ese tiempo, se celebraban en las casas, lo que hoy en día son los grupos pequeños. ¿Se van dando cuenta? Aquí hay un principio de reunirnos siempre. Siempre. Pero cuando nos reunamos debemos tener algo que compartir. Nuestro pan debe ser fresco. Si usted estudia cada día la Biblia, usted va a tener siempre que compartir. Es triste cuando alguno le dice, hermano, ¿puede predicar? Eso no me he preparado. ¿Por qué no estás preparado? Cada día tienes que estudiar. Cada día. Algunos ya tenían la costumbre en aquel entonces de no reunirse. Entonces dice, como algunos tienen por costumbre, ¿cuánto más cuando veis que aquel día se acerca? Si en el tiempo del apóstol ya el día se acercaba, imagínense nuestros días. ¿Cuánto más debemos buscar a Dios cada día? Reunirnos cada día, constantemente. Los versículos 26 al 27 nos siguen hablando acerca de cómo debemos vivir ante la inminencia de un juicio y la segunda venida de Cristo. Uno, reuniéndonos. Otro, no pecar voluntariamente, no provocar a Dios, no tentar a Dios. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esta declaración es fuerte y no es fácil de entender. Algunos se sienten desesperados cuando cometieron un pecado. Dicen, bueno, entonces ya no hay sacrificio para mí, ya no hay perdón para mí. Y sufren y lloran. Lo mismo cuando tratan sobre el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto de voluntariamente? ¿A qué se refiere exactamente? Recuerden que la Biblia no se contradice. Dios no quiere que ninguno se pierda. Ezequiel 18:32. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero lamentablemente hay personas que voluntariamente se van endureciendo. Conscientemente se van alejando de Dios, se van alejando de Dios, hasta que caen en la apostasía. Y muchos atraviesan el punto del no retorno. En los sacrificios que Dios estableció allí en el santuario terrenal, no hay ni un sacrificio por pecados voluntarios. No hay. Usted lo puede volver a repasar. No existe un sacrificio por pecados voluntarios. Tengamos mucho cuidado con los pecados voluntarios. Algunos juegan con el pecado. Algunos dicen, bueno, si peco y después me arrepiento, ya Dios me va a perdonar. Cuidado, no tientes a Dios. Te puedes ir acostumbrando, te puedes ir
acostumbrando a banalizar el pecado y convencerte a ti mismo que así es el cristianismo. Ya no hay más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Juicio. Hay un día señalado para el juicio. Lo dice Segunda de Crónicas. Y el hervor de fuego. Algunos dicen, aquí está. Aquí el apóstol está hablando del infierno. En la versión Jerusalén dice, furia de fuego, es decir, el fuego del último día. Segunda de Pedro 3:7, 10 al 12, Apocalipsis 20, 9 al 15. Sí, los malos van a ser arrojados al lago de fuego, pero ese lago de fuego surge recién cuando de Dios desciende fuego y consume a todos los impíos. Es lo que dice Apocalipsis 20. Y a ese lago de fuego son arrojados Satanás y todos sus seguidores. La Biblia no habla de infiernos. No habla nada de eso. Entonces, cuidado con banalizar el pecado. Cuidado con pecar voluntariamente. Dios quiere que todos se salven, pero somos nosotros los que nos vamos alejando de Dios y nos vamos endureciendo. Como hemos visto en las cartas de Pablo, cómo es que algunos se alejaron amando más al mundo. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Mucha gente murió por no tomar en serio todo el mensaje, toda la luz revelada en relación al santuario terrenal. Mucha gente murió. Y ahora el apóstol dice, si por faltar a lo que era figura y sombra murieron, ¿qué creen que pasará con aquellos que pisotean la sangre de Cristo, que pisotean al Hijo de Dios, que tienen por inmunda la sangre de Cristo? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué va a pasar? No banalicemos el pecado. Recuerde, el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, es el instrumento mediante el cual la gracia de Cristo es aplicada a cada pecador arrepentido. Si nosotros, producto de nuestras negaciones, de nuestros pecados voluntarios, hacemos que el Espíritu Santo se aleje de nosotros, ya no hay más nada que hacer por nosotros. ¿Qué va a pasar con estos? Dice el versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, y yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Él va a juzgar, y para eso se ha establecido el día del juicio. ¿Qué sucederá con los que pisotean al Hijo de Dios, con los que se burlan del sacrificio de Cristo? Horrenda cosa es caer en manos del Dios del vivo. Es espantoso imaginarse el terror que sobrecogerá a los pecadores cuando comparezcan ante la presencia del Dios justo. Apocalipsis 6, 14 al 17. ¿Cuánto más espantoso será pasar por esa experiencia? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios vive. Sus advertencias de castigo no deben ser tomadas a la ligera. No. Pero traed a la memoria los días pasados. Ahora el apóstol se dirige a los judíos cristianos para recordarles cómo es que han venido creciendo en la fe, cómo es que se han mantenido firmes en medio de las persecuciones, y les invita a seguir en ese mismo camino. Traed a la memoria los días pasados,
en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. No era sencillo convertirse al cristianismo para los judíos. ¿Se imaginan lo que pasaba con ellos cuando aceptaban el cristianismo? Algunos sostienen que por haber aceptado a Cristo, Pablo perdió su familia. ¿Y de dónde sacan eso? Porque Pablo era miembro del Sanedrín, y para ser miembro del Sanedrín una de las condiciones era ser casado. Entonces muchos, cuando aceptaban el mensaje, hicieron frente a persecuciones, a muchos padecimientos. Tiempo atrás sucedía esto. Incluso en el presente todavía hay hogares, hay familias en los cuales, cuando se enteran que uno de sus miembros aceptó la verdad y dejó de lado las creencias de la familia, son rechazados, son marginados. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Recuerden que las angustias, las persecuciones, forman parte de nuestro desarrollo espiritual. Es una realidad del conflicto cósmico. Estamos en guerra. Y entonces ellos padecieron, pero también compartieron la misma experiencia que los demás. Algunas experiencias de Pablo fueron compartidas por ellos. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Fueron solidarios con los que sufrían. Se mantuvieron firmes. Miren lo que Pablo les está recordando. Ustedes han soportado persecuciones, han soportado aflicciones, han sido solidarios con los que han sufrido. Que la nueva luz que estaban recibiendo no se convierta en tropiezo. ¿Cuál era esa nueva luz? Que Cristo es el sumo sacerdote que intercede por nosotros en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No lo pierdan. Y así hay mucha gente que se mantuvo firme. Pero cuando surge una nueva luz, surge una nueva verdad, se van, se alejan. Pueden soportar persecuciones, pueden soportar rechazos, pero no soportan una nueva luz. Pero esta nueva luz no era nueva del todo. Esta nueva luz lo era nueva porque se había perdido de vista. Y el apóstol está demostrando con los salmos que la profecía existía. El libro de Jeremías habla del nuevo pacto. ¿Se dan cuenta? Mantengámonos firmes, ya sea ante las persecuciones o ante la necesidad de cambiar nuestras creencias. Y ellos debían aceptar a Cristo como el sumo sacerdote que intercede por ellos. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué es la paciencia? Esperar con esperanza hasta recibir lo que se nos ha prometido, hasta recibir lo que esperamos. Eso es paciencia. No es que hasta aquí aguanté, hasta aquí soporté. La paciencia es esperar hasta que se dé el resultado esperado. Y todo cristiano tiene que desarrollar la paciencia, porque la promesa va a ser una realidad. El galardón prometido, la vida eterna, la corona de vida, va a llegar. Así como un atleta recibe el premio después de una actuación triunfante, los hijos de Dios, las hijas de Dios van a recibir. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aún un poquito, un poco más.
Espera, sé paciente. El que ha de venir va a venir, no tardará. ¿Qué quiere decir con no tardará? Va a venir en el tiempo señalado según el calendario profético de Dios. Va a venir en el tiempo indicado, así como la primera venida de Cristo, dice Gálatas 4:4, cuando llegó el tiempo, Dios se manifestó en carne. Cuando llegue el tiempo, Cristo vendrá por segunda vez. Mas el justo vivirá por la fe. Necesitamos fe. Para que nuestra esperanza se mantenga firme, necesitamos fe, aferrarnos a la promesa. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si perdemos la confianza, si perdemos la fe, no podemos agradar. Sin fe es imposible agradar a Dios. No agradará a mi alma, dice el Señor. Una expresión bíblica usual que significa a mí. Recuerden, no tenemos un alma, somos un alma. Y aquí el Señor dice, si retrocediere no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. El autor se incluye hábilmente con todos sus lectores en nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tenemos fe para mantenernos constantes. Tenemos fe para mantenernos firmes, para perseverar hasta el final. Hasta el final. Esperar. ¿Cuál es la exhortación del apóstol? Ustedes se han mantenido firmes, constantes. Acepten a Jesús como el sumo sacerdote, como nuestro sumo sacerdote. Acéptalo. Esta nueva luz, con seguridad que muchos están descubriendo esta nueva luz porque muy pocos saben de Jesús como sumo sacerdote. Muy pocas prédicas hay en las iglesias sobre Jesús como el sumo sacerdote. ¿Cuándo fue la última vez que en tu iglesia se predicó sobre Cristo, el sumo sacerdote? Me gustaría que lo compartas. Perlas. Cada vez nos vamos llenando de perlas, perlas y perlas. Y qué maravillosa perla. El sacrificio de Cristo se dio una vez para siempre. Y ese sacrificio nos hace perfectos. Que Dios te bendiga.